como este, pero no porque sea antiguo o sea malo. Lo que pasa que la ventaja que tiene que es muy demostrativo de los volúmenes y capacidades pulmonares, muy demostrativo de los volúmenes y capacidades pulmonares. Obviamente existen otros más modernos, pero la gráfica que vota, ya no vota gráfica, solamente vota números. Entonces yo creo que para principiantes como ustedes es más importante la gráfica para que después puedan entender los números. Habíamos dicho que la interpretación del espirograma se basa en 4 puntos cardinales que están escritos aquí de puntos rojos, de letra roja, ¿no? Y esto determina 4 volúmenes, el cual que normalmente en este momento todos nosotros involuntariamente ingresa hacia arriba y sale aire hacia abajo, ingresa, sale, lo llamamos volumen de aire corriente o volumen corriente. Cuando nosotros queremos agregar un volumen de aire se llama volumen de reserva inspiratoria, y si nosotros queremos expulsar expulsar más aire de lo que solemos expulsar, se llama volumen de reserva expiratoria. Sin embargo, queda un volumen de aire que por más esfuerzo que hagamos no se puede expulsar y se llama volumen residual. La suma de 2 o más volúmenes va a dar lugar a las capacidades y están aquí escritas de azul, ¿no? Habíamos definido esta de aquí, capacidad vital. Es el aire que, por ejemplo, yo estando al final de una expiración forzada, o sea, boto todo el aire que tengo. A ver, hagámoslo. Botamos todo el aire que podemos. Y luego inspiramos. Todo ese aire que se puede inspirar se llama capacidad vital. O si quieren ahora al revés, ya que estamos aquí arriba, hemos llenado todos nuestros pulmones de aire. Perdón. Hemos llenado todos nuestros pulmones de aire y botamos, ¿no? Y botamos todo lo que podemos, eso se llama capacidad vital. Bueno, eso vamos a verlo más ampliamente en el seminario. También habíamos dicho que estos volúmenes y capacidades pulmonares varían con la edad, ¿no? Varían con la edad, varían con el sexo, y también con la talla que no está representado en esta gráfica. Como el volumen residual no puede ser medido, ya que no se puede expulsar, una de las técnicas, son 2 técnicas que existen, una de las técnicas que existen para medir este volumen residual es esta técnica de dilución con helio, ¿no? Una técnica de dilución con helio, el cual una mezcla de aire con helio se le da a respirar al sujeto, y después de un tiempo, 10 minutos generalmente, se establece un equilibrio y mediante esta ecuación uno puede determinar indirectamente cuánto es el volumen residual, ¿no? Cuánto es el volumen residual. Este pulmoncito fisiológico, un balón de química, representa la parte del cuello, va a representar las vías aéreas, ¿no? Las vías aéreas, y la parte esférica va a representar el resto. Las vías aéreas empiezan desde la tráquea, o si quieren desde las fosas nasales, y terminan más o menos en la división 16 con los bronquiolos terminales. Y la función fundamental, una de las funciones de esta vía aérea es la conducción. Mientras la parte esférica, que como ustedes ven es la mayor parte, representa la red de los bronquiolos respiratorios a los alveolos. Y la función, la única que tienen, es hematosis. ¿Qué cosa es hematosis? Es intercambio gaseoso, o también se llama respiración externa. Hematosis, respiración externa. También habíamos dicho que, si bien la tráquea es una, pero esta se va a terminar en 300 millones de alveolos, ¿no?
que si estiramos nosotros esos 300 metros, 300 millones, perdón, va a ocupar una superficie de 80 metros cuadrados, ¿no? De 80 metros cuadrados, que es como un terreno de 10 por 8 metros, ¿no? Para que tengan idea. Pero las vías aéreas no solamente tienen la función de conducir, sino, como les dije, dependiendo del ambiente donde nos encontremos, va a humedecer, va a temperar y va a purificar, va a tratar de quitar la mayor parte de contaminantes. Y como dije hace un momento y otro día, la única función de esta parte esférica de nuestro pulmoncito fisiológico viene a ser el intercambio gaseoso, ¿no? El intercambio gaseoso. La purificación del aire se hace fundamentalmente, como ya expliqué en esta página, en esta transparencia, bajo 3 mecanismos. Los mecanismos son impactación, sedimentación y difusión, y estos se van a dar de acuerdo al tamaño de la molécula, ¿no? De acuerdo al tamaño de la molécula y en determinadas zonas, ¿no? Y hay algunos que, por más pequeños que sean, pasan a la sangre, como por ejemplo la nicotina, el monóxido de carbono, ¿no? Ejemplo de ello. Normalmente las vías aéreas ejercen una resistencia al paso del aire, y esto que está aquí son las condiciones por las cuales existe esa resistencia. Ya habíamos dicho que la tráquea, que tiene 1.8 milímetros de diámetro, va a terminar pues en tubitos muy pequeños, ¿no? En tubitos muy pequeños, y todo esto trae como consecuencia, además de esto, ¿no? Además de esto existen otras condiciones que hacen de que exista una resistencia normal, pero ya estamos acostumbrados a esta resistencia, ¿no? Más bien se va a hacer evidente esta resistencia cuando, por alguna razón, la luz disminuye. Al disminuir la luz, aumenta la resistencia. Y el ejemplo más típico viene a ser, por ejemplo, los asmáticos, ¿no? Los asmáticos. Y en los asmáticos puede ocurrir algunas de estas condiciones que hacen que pues, la resistencia aumente. Esto lo vamos a revisar el otro semestre en el capítulo de fisiopatología. Para inspirar, que es el proceso de ingreso de aire a los pulmones, habíamos dicho que tiene que haber contracción muscular, ya que es un proceso que siempre es activa. La inspiración siempre es un proceso activo. Es un proceso activo y para él necesita contracción muscular, y el principal músculo de la inspiración es el diafragma. Los accesorios son los intercostales externos, que para los varones no suele ser accesorio, porque en reposo, como estamos en este momento, está participando el 5º al 9º músculo intercostal. 5º al 9º músculo intercostal, ¿no? Para los varones. Pero estos músculos accesorios se usan en situaciones difíciles, como por ejemplo, o situaciones normales o difíciles. Normales, llamemos a hacer ejercicio físico, es normal. Situaciones difíciles, por ejemplo, asma bronquial o algún otro proceso que haga que la resistencia al paso del aire sea dificultoso, ¿no? Entonces necesitamos músculos accesorios. Los dos grupos de músculos accesorios son aquellos que aumentan el tamaño del tórax. Entre ellos están pues todos aquellos que tienen como eje la columna vertebral, y levantan el tórax. Aquí tenemos todos aquellos músculos que intervienen en este procedimiento, ¿no? Y obviamente otro
procedimiento para mejorar la ventilación es disminuir la resistencia del flujo aéreo. O sea, todos aquellos músculos que dilatan las vías aéreas, al dilatar las vías aéreas, disminuyen la resistencia y por lo tanto aumenta, facilita el pasaje de aire, ¿no? El más claro y el que podemos evidenciarlo es el elevador del ala de la nariz. Elevador del ala de la nariz. Que si ustedes observan a una persona que ha hecho ejercicio, cada vez que ocurre una inspiración, las fosas nasales, el músculo actúa y abre un poquito las fosas nasales, ¿no? Aquí tenemos lo que hace el diafragma. El diafragma cada vez que se contrae se hace más horizontal. Se hace más horizontal y al hacerse más horizontal aumenta no solamente el diámetro vertical, sino también el lateral. Miren ustedes, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como parezca. El borde, fundamentalmente el borde inferior del tórax, ¿no? En el proceso de expiración, ¿no? Habíamos dicho que la expiración es un proceso pasivo, ¿no? El reposo generalmente es pasivo. En este momento se contrae el diafragma activo y, como todo globo que usted infla, después se desinfla automáticamente. Entonces al volver el diafragma a su posición normal, no necesita energía, por eso decimos pasiva. Pero es activa cuando ocurren circunstancias especiales como está aquí, ¿no? ¿Y cuáles son los músculos de la expiración en circunstancias especiales? Son los intercostales internos y los músculos de la prensa abdominal. Habíamos dicho también que en estas circunstancias que estamos viendo nosotros acá, ninguno de nosotros está acá, en este procedimiento que estamos viendo. Ni estamos recibiendo respiración boca a boca, ni estamos con un ambú, ni estamos con un ventilador mecánico. Ni estamos con un ventilador mecánico. Si cualquiera que está en estas tres posiciones, entre estas tres posiciones, estaría recibiendo una ventilación a presión positiva, ¿no? Una ventilación a presión positiva. Lo que estamos en todos en este momento, estamos en una ventilación a presión negativa, ¿no? Una ventilación a presión negativa. ¿Qué significa eso? Ya les expliqué. El diafragma cuando se contrae, ¿cierto? Se vuelve más horizontal, entonces crea aquí en los alvéolos una disminución de la presión con respecto a la atmósfera. Entonces, si la presión aquí dentro es menor, entonces vamos a ver que va a haber un ingreso de aire, ¿no? Ingreso del aire. En cambio, cuando ya la contracción del diafragma cesa y vuelve a su posición normal, esta presión es mayor que la atmosférica. Es mayor que la atmosférica y entonces el aire sale, ¿no? Este es el procedimiento simple para entrar y salida de aire. Entonces, en estas circunstancias en que estamos todos, la ventilación es a presión negativa. Estamos respirando a ventilación negativa, a presión negativa. Y no ocurre como en estas circunstancias, y espero que no le suceda, como seguramente si alguno va a ser anestesiólogo, va a usar mucho este sistema, ¿no? Y que no estemos en esta situación, ¿no? Como le dije también a los pacientes de COVID, ¿no? Lamentablemente, un 5% tienen que entrar a UCI para este procedimiento, ¿no? Para este procedimiento. Un 5% de los que le da COVID,
entran a este procedimiento, ¿no? Y que por ahora las UCI ya están a full. Nuevamente están a full. Entonces hay que cuidarse, muchachos, aprovechando las circunstancias, hay que cuidarse. Al cuidarse ustedes, cuidan a su familia. Es posible que si ustedes se infectan, están dentro del grupo del 80%, que les da mínimas manifestaciones o no le da nada, pero son buenos portadores para llevarlo a su casa. Y cuando llevan ustedes el virus a su casa, pueden infectar al papá, a la mamá, a la abuelita o a personas de riesgo que puedan tener en su casa. Y ellos sí pueden padecer la enfermedad. Pueden entrar a este 5% que tienen que ir a UCI. Y muchos llegan a UCI y mueren. Así que el no cuidarse ustedes, indirectamente pueden ser causantes de la muerte de un familiar suyo. Por eso que hay que seguir las normas del uso de la mascarilla, la distancia, etc. Si no, van a tener que cargar en su conciencia con la muerte de algún familiar. Así es que, así venga la vacuna, tenemos que seguirnos cuidando. Así es que sean ustedes como futuros médicos muy conscientes de lo que está pasando y siempre tener la oportunidad de recomendar a gente que no cumple con las normas, explicarle por qué el uso de la mascarilla. No se olviden, ¿no? Disculpe que me salga un poquito del tema, pero vale la pena. El COVID, las manifestaciones de COVID, acuérdense estos números, 80, 15, 5. 80% no tiene manifestaciones o tiene manifestaciones muy pequeñas, síntomas muy pequeños. 5% tienen más o menos como podríamos decir una gripe, una bronquitis. Y un 5% son los que la saturación disminuye a menos del 90% y son los que van a necesitar este aparatito. ¿No? ¿Quiénes generalmente están en el 5%? Las personas que tienen comorbilidades, como por ejemplo obesidad. En el Perú, 80% de los pacientes que entran a UCI son obesos, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades renales, artritis, cualquier otra de las enfermedades esas que tenemos, lupus, sida, etc. 5%. Y el 15% intermedio, como les dije, son los que se manifiestan con una bronquitis, ¿no? Discúlpenme el paréntesis, pero vale la pena recordárselo. Ahora sí continuamos la clase. Y la clase vamos a referirnos, primeramente vamos a mirar a eso que está acá. Nos olvidamos que estamos en respiración y vamos a mirar estos resortes. Si recordamos un poquito la anatomía, la pleura parietal está adosada a la pleura visceral y entre ellos existe un espacio virtual que se llama el espacio pleural. Entre uno y otro se halla el líquido pleural. Eso estudiamos en anatomía, ¿no? Muy bien, vamos a representar este resorte que está aquí. Representa el tórax. Ahí está la T de tórax y aquí sería la pleura parietal. Esta línea de aquí sería la pleura parietal. Y aquí tenemos el pulmón. Está la P de pulmón. Donde aquí estaría representado la pleura visceral. Normalmente, ambos no existe este espacio, sino ambos están adosados, como dije hace un momento. Y vamos a ver lo que, por ejemplo, está adosado. ¿En qué momento? Aquí podríamos empezar por este. Cuando estamos aquí en el punto C.
¿Qué es el punto C? Miremos el esquema del otro lado. El punto C, miren ustedes en este espirograma. El punto C, recuérdenlo bien ustedes, escriban en un papelito que tengan ahí. El punto C se llama final de expiración normal o de reposo. Final de expiración normal o de reposo. A ver, todos inspiramos un poquito y luego expiramos. Ahí está. Hemos botado ese poquito de aire. Ahí estamos, final de expiración normal o de reposo. Está acá. Punto C. Punto C. Y en el punto C vemos qué cosa pasa. El resorte torácico, está algo distendido. Flecha roja. Y el resorte pulmonar está muy distendido. Pero se mantiene un equilibrio. Y ese es el equilibrio que tenemos. Si ustedes meditan un poquito en su respiración, por ejemplo, inspiran, ¿no? E inmediatamente botan aire. Y después de que botan aire, ocurre como un pequeño descanso, ¿no? Un pequeño descanso para nuevamente volver a inspirar. Ese pequeño descanso que se llama final de expiración normal o de reposo, que es el punto C, su esquema está acá. Y el autor de esta gráfica ha puesto aquí CRF, capacidad residual funcional. Nos está haciendo recordar que en ese momento, en nuestros pulmones acá, ¿qué volúmenes tenemos? El volumen de reserva expiratorio, más el volumen residual, ¿no? Que viene a ser lo que definimos capacidad residual funcional, ¿no? Muy bien. Entonces, ya estamos acá, ahora vamos a inspirar normal, ¿no? Llenamos un poquito de aire y nos ubicamos ahí, ¿no? O sea, vamos a pasar de final de inspiración normal a final de expiración, a final de inspiración normal, acá al punto D, inspiración. Ubicamos el punto D, aquí está el punto D, o sea, después de una inspiración normal, no forzada, de una inspiración normal. ¿Y qué pasa con las flechas? El resorte pulmonar se estira más. Y el resorte torácico, como ustedes ven, está en su posición normal. No está ni estirado ni comprimido. Ni estirado ni comprimido. Ni estirado ni comprimido. Muy bien. Entonces aquí ya estoy acá. Decido respirar un poco más hasta lo que dé, todo lo que dé. Lleno, bien lleno todos mis pulmones. Y según el espirograma me voy a final de inspiración forzada o máxima. Punto E, final de inspiración forzada o máxima. Final de inspiración forzada o máxima, punto E. Miren qué pasa con los resortes. El resorte torácico se ha estirado mucho se ha estirado. Y el resorte pulmonar se ha comprimido. Miren ustedes, aquí se ha comprimido. Miren con el resorte común. Se ha comprimido. Muy bien, ya estamos acá. Vamos a botar ahora todo el aire que podemos, ¿no? Vamos a botar lo que dije hace un momento, la capacidad vital, que significa botar hasta el último conchito de aire que podamos. Lo hacemos. Estamos acá. Botamos todo. Punto B. ¿Cuál es el punto B? Final de expiración forzada o máxima. Final de expiración forzada o máxima. Punto B. Vamos a ver qué pasa. Expiración total. Ha botado usted todo el aire que puede. Miren ustedes. El resorte pulmonar todavía está algo estirado, un poquito estirado. Y sin embargo el resorte torácico, miren cómo se ha estirado. Entonces el ciclo respiratorio camina aquí.
camina en estas 4 posiciones, ¿no? Lo rutinario entre estas dos. Lo rutinario en estas dos. En determinadas circunstancias, en los 4. ¿No es cierto? En determinadas circunstancias, en los 4. Ya en circunstancias patológicas podría ocurrir esto que está acá. Patológicas podría ocurrir acá. Por ejemplo, cuando el espacio pleural, que es normalmente virtual, se hace real. ¿Y en qué momento se puede hacer real este espacio? Por ejemplo, cuando entra aire, entra un líquido que puede ser pus, que puede ser sangre, que puede ser un trasudado, mezcla de ellos, lo que sea. Se hace entonces este espacio que es virtual, se hace real. Entonces el espacio cuando se hace real, entonces el resorte torácico adopta su posición normal y el pulmón se colapsa. El pulmón se colapsa. Esto lo vamos a estudiar en el próximo semestre en fisiopatología. Por lo tanto, hay que recordar este esquema. Cuando estemos en el otro semestre, que espero que todos estén. En el próximo semestre de fisiopatología. Entonces, no se olviden, el resorte pulmonar siempre está estirado, flecha verde. El resorte torácico puede estar poco estirado, no estirado, o sea, normal, comprimido o muy estirado, según la parte en que estemos en el ciclo respiratorio. Entonces, cuando ocurre normalmente en esta gráfica vemos ambos resortes son como, permítanme la comparación, pues como el enamorado, estamos de la mano para arriba y para abajo, ¿no? Entonces los dos caminan juntos en esta línea continua, ¿no? De la manito estamos aquí para arriba y para abajo, ¿no? Pero ya te casas o empiezan las desavenencias, entonces ya cada uno empieza a medir por sus lados, ¿no? Entonces miren ustedes, cuando se separan, ¿no? O sea, cuando por A o por B el espacio virtual se hace real, miren cómo la pared torácica camina por aquí y la pared pulmonar camina por el otro lado. ¿Qué diferencia? ¿No? Si hemos hablado de resortes, y ustedes saben que un resorte es elástico, y entonces nosotros tenemos que referirnos a que a esta propiedad de la materia que se llama elasticidad, ¿no? Elasticidad. Y como ven aquí esta definición, ¿qué cosa es elasticidad? La propiedad que tiene que cuando un tejido vuelva a su posición normal, ¿no? Propiedad de la materia por virtud del cual recobra casi completamente su forma primitiva, ¿no? Cuando cesa la fuerza que lo deforma, es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces la elasticidad pulmonar, como ya lo han escuchado ustedes, lo he semejado con la elasticidad torácica, ¿no? La elasticidad de un resorte lo he semejado a una elasticidad del tórax y del pulmón. Y en él se aplica la ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke la tienen escrita y como ustedes están grabando esto, lo van a poder leer. Que dice la ley de Hooke, ¿no? Miren ustedes, la ley de Hooke va a relacionar la fuerza o presión y la distancia o estiramiento del resorte. Miren, en el esquema de aquí arriba, vemos, miren que a medida que vamos poniendo más pesas, el resorte va estirándose más. Y llega un momento que le pone tantas pesas que lo rompe. Bueno, pues aquí lo que está diciendo el autor de esta gráfica es que existe una relación directa, entre la fuerza o presión de estiramiento
y la distancia o volumen, ¿no? Como va a mayor fuerza, mayor volumen o distancia, ¿no? Relación directa. Esa es la elasticidad regida por lo que está aquí, por la ley de Hooke, ¿no? Por la ley de Hooke. Entonces, aquí lo que tenemos que ver nosotros es definir un término de distensibilidad. Y la distensibilidad se refiere a la oblicuidad. O sea, que nosotros vamos a decir que esta curva, esta línea, esta línea, puede ser más vertical o puede ser más horizontal. Cuando es más vertical se dice que es más distensible. Y cuando es más horizontal decimos que es menos distensible. Entonces, ¿en qué circunstancias ocurre esto que está acá? La distensibilidad de los pulmones. Cuando dicha línea se acerca a la vertical es más distensible y si se hace más horizontal se hace más rígido. Esto es muy importante recordarlo, por ejemplo, ustedes, ¿no? Que todos están entre 15 y 20 años, más o menos por 20, su elasticidad está más vertical, más vertical. Entonces se dice que es más distensible. En cambio, los jóvenes como yo, entonces los jóvenes como yo, a medida que pasan los años, la curva se echa, entonces se hace menos distensible. Entonces, yo cuando era estudiante como ustedes, mi curva estaba para acá, y a medida que pasan los años, la curva se va echando. La curva se va echando. Y eso es lo que llamamos distensibilidad, ¿no? Y el otro concepto que está más abajo escrito se llama el de adaptabilidad. Y aquí voy a leer lo que dice adaptabilidad: cambio de volumen por unidad de cambio en la presión. Es estática y se mide en litros por centímetros de agua, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pulmón de ustedes es más distensible y tiene una mejor adaptabilidad, ¿no? Y a medida que pasan los años ya va perdiendo esta distensibilidad y esta adaptabilidad, ¿no? Y a los que nos gusta el fútbol o cualquier deporte, ustedes se dan cuenta que generalmente todos los deportistas, ¿no?, tienen un límite en su edad. ¿Cuál es el límite? Depende, pues 35, 40 años, no más, ¿no? ¿Por qué? Porque los pulmones, uno de los tantos factores que afectan el rendimiento atlético es esto: la distensibilidad del pulmón, ¿no? La distensibilidad y la adaptabilidad del pulmón. Aquí vamos a ver este otro esquemita que yo espero que sea muy claro. Miren, aquí tenemos un tubo. Este es un tubo rígido, puede ser pues de plástico si ustedes quieren, tubo rígido. Tiene dos llaves, tres llaves, una acá y otra acá, tres llaves. Y aquí hemos colgado dos globos, miren, igualitos son los globos, de la misma marca, de la misma fábrica, de la misma serie, igualitos los globos. Globo A, globo B. Globo A, globo B. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir estas dos llaves, y voy a inflar el globo A. Ahí está el globo A. Después de eso, lo cierro, este globito de acá, y voy a inflar el globo B. Y lo voy a inflar así, más grande. Y cierro las tres llaves, ¿no? Las tres llaves están cerradas. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, voy a retroceder un poquito. Aquí tenemos un tubo de aluminio, de plástico, ¿no?, con tres llaves.
Voy a llenar el globo A de esta forma, el globo B de esta forma, más grande. Y después de eso voy a abrir estas dos llaves para que se conecten la luz, el volumen que está acá y con este de acá. Ahí está. ¿Qué va a pasar? A ver, vamos a ver qué va a pasar. A ver, cada uno respóndase. No pasa nada. ¿Qué significa que no pasa nada? Que ambos globos conservan su tamaño. Que ambos globos conservan su tamaño. Procedemos, o sea, ¿qué va a pasar? Que ambos globos conserven su tamaño. Otro, que todo el volumen del A se pase para el B. O sea, que el A se desinfla y el B se va a inflar más grande. O lo contrario, el B se desinfla y pasa todo su volumen para A, el A se pone grandazo, pues. O para no pelear, ¿para qué vamos a discutir? Un poquito de acá para acá y los dos globos iguales. Aquí tenemos las opciones que acabo de decir. Todo el A se pasa para el B. Contenido del A desaparece. Al revés, el B para el A, el contenido del B desaparece. Como dijimos, mejor para qué vamos a pelear, para qué vamos a discutir. Ambos globos son iguales. A ver, piensen cuál de las cuatro opciones es la mejor. Cuando hago clases presenciales suelo hacer pues una encuesta, a ver, ahí levantando la mano y entonces puedo ver quiénes opinan. Y vamos haciendo una encuesta de lo que pasa en... A ver, como para amenizar un poco la clase, ya que no tengo sus nombres en este momento. A ver, delegada, ¿cuál es su opción? Delegada, ¿estás o no estás? Sí, soy doctor. Ya, pues dime una opción. Eh, La 4, la 3, la 2, la 1. Dime nomás, no está calificada, ¿no? ¿Qué entiendes? la 3. Muy bien, la 3. A ver, llama a uno de tus compañeros, a cualquiera de ellos, que diga, tú que sabes sus apellidos. Cualquiera, doctor. A ver, otro que opine, cualquiera. Dice su apellido y dice su opción. Cualquiera, esto no es calificado, no es nada, así que... A ver, alguien que intervenga. Ríos, la 2. Ríos, a ver, dime cuál. La opción 2. La opción 2, muy bien. Otro. Nadie más, que tímidos que son, caray. Si fuera para repartir dinero, ahí sí estarían todo el mundo... Si fuera con plata, aquí sí todo el mundo estaría opinando. A ver, otro. Nadie. Bueno, La opción 4, doctor. La opción 4. Muy bien, esto ya más o menos va empatado. Entre el 2, ¿cuál? Opción 2, doctor. La opción 2, ¿no? ¿Otra opinión? La opción 2, doctor, también. Muy bien. La Entonces, opción 2, doctor. efectivamente, bueno, efectivamente eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede porque lo que pasa es que en cuando nosotros todos hemos inflado un globo con la boca. Y se han dado cuenta que cuando el globo se infla al principio hay mucho esfuerzo que hacer. Pero a medida que el globo crece, cada vez se hace más fácil inflarlo. ¿Qué significa esto? Que para hacer más esfuerzo aquí indica que la pared del globo tiene más tensión cuando está comprimido, llamémoslo así, cuando su volumen es menor. Pero a medida que el volumen va aumentando, la tensión va disminuyendo. Entonces, como han dicho bien ustedes, ¿no? Cuando conectamos estos dos, el contenido del A pasa totalmente al B.
¿no? Pasa del A, pasa al B. Y entonces decimos que el pez grande se come al pez pequeño. El pez grande se come al pez pequeño. ¿Qué es lo que sucede? ¿Eh? Algo así sucede en los alvéolos. Si nosotros decimos que tenemos 300 millones de alvéolos, 300 millones de alvéolos, ¿ustedes creen que los 300 millones van a ser igualitos? No creo, ¿no es cierto? Habrá un alvéolo más pequeño que otro. Bueno, el más pequeñito de todos va a ser absorbido por el más grande. Bueno, este aumentó un poquito, pero va a ser menor que otro, y así sucesivamente se van a ir comiendo uno a otro, y de repente terminaremos con un alvéolo en el lado derecho y un alvéolo al lado izquierdo. Y en esas circunstancias la vida sería incompatible. No podría haberlo. No podría terminar de 300 millones de alvéolos a 2 alvéolos, uno a la derecha y otro a la izquierda. No podría ser, ¿no es cierto? Entonces, para que no ocurra este fenómeno, que se llama tensión superficial, va a suceder lo siguiente. Aquí explica, ¿ve? Con estas flechas, la tensión, flechas un poquito más gruesas que las de acá, ¿no? Diga que la tensión es mucho mayor acá que acá. ¿Y cómo se explica la tensión superficial? Aquí tenemos que ver en toda interfase aire-líquido, en la interfase aire-líquido, miren, hay moléculas que obviamente de agua, estamos hablando del agua, que están en contacto con el aire. Esta molécula de agua que está aquí en el lado A, ¿no? Ustedes ven que está atraída por sus vecinos en forma pareja. Moléculas de agua atraídas, ¿no? En forma pareja. En cambio, en el B, usted ve que de la superficie es atraído por las que están aquí alrededor, pero nadie lo jala hacia arriba. Entonces estas moléculas tienden a irse a la profundidad. Si estas moléculas de la superficie van a la profundidad, entonces esta superficie de acá disminuye. Eso se llama tensión superficial, que ocurre en la interfase aire-agua. Aire-agua. Tensión superficial. Para que eso no ocurra, para que esta superficie no disminuya, aquí el autor de esta gráfica ha puesto estos puntitos negros que vienen a ser unos elementos que disminuyen la tensión superficial. Entonces, vamos a definir que es tensión superficial. Es la fuerza de atracción entre los átomos o moléculas, ¿no? Se atraen. Se presenta en la interfase agua-aire, interfase agua-aire, ¿no? ¿Y qué cosas son esos puntitos negros que disminuyen la tensión superficial? Viene a ser este elemento que ustedes lo deben haber escuchado, y se llama, ¿qué cosa? Surfactante. ¿Qué cosa es el surfactante? Como ustedes ven, es una mezcla de grasas fundamentalmente, donde su mayor concentración son de lecitinas saturadas. Mayor concentración son lecitinas saturadas, el cual el 90% es dipalmitoil-lecitina. Entonces, lecitina saturada, 41%, de los cuales el 90% es eso. Entonces, lo que estamos viendo en la figurita de aquí atrás, estas moléculas son surfactantes. Muy bien, ¿en qué momento aparece el surfactante en nosotros? El surfactante aparece generalmente aparece en los alvéolos pulmonares, sintetizados por los neumocitos 2, en el sexto mes de vida intrauterina. O sea, a las 24 semanas empieza a sintetizarse. Tal es así que a las 28 semanas ya generalmente hay cantidad suficiente en los alvéolos que va a permitir, en caso ingrese aire a los alvéolos, al ingresar aire a los alvéolos, porque cuando estamos dentro del útero
No respiramos pues a través de la nariz, sino a través de la placenta. Entonces, cuando nacemos, ingresa aire, aparece la tensión superficial, pero hay suficiente cantidad de surfactante que va a impedir este fenómeno de acá. Y va a disminuir, estas bolitas negras del surfactante disminuye la tensión superficial. Es por eso que normalmente los niños a partir de los 7 meses ya pueden nacer, ¿no? Ya pues, y los 7 mesinos pues nacen sin problema, no tienen, de repente algunos de ustedes es 7 mesinos sin problema. Aunque ahora existen técnicas adecuadas que hacen de que un niño pueda nacer antes de los 7 meses, que pueda nacer antes de los 7 meses, ¿no? Cuando el obstetra ya ve que hay complicaciones, que de repente al niño hay que sacarlo antes, entonces tiene su técnica ahí para que este pulmón madure, se dice así, que para que el pulmón madure, que el pulmón madure, ¿no? Entonces, y que consiste esta maduración, como ya ustedes entendieron, la aparición de esta sustancia que se llama surfactante. ¿Mm? Entonces, hasta ahí hemos terminado el capítulo de mecánica respiratoria, que como vimos está referido pues cuáles son los procesos o qué sucede para que ingrese aire y salga de los pulmones, ¿no? Y que una vez que ingrese este aire, el alveolo no se colapse para que mantengan su espacio, para que pueda intercambiar gases con la sangre. Vamos a descansar y después vamos a pasar al otro paso, que va a ser ventilación, ¿no? Que vamos a hacer qué cosa es ventilación. Muy bien, según mi reloj, que creo que anda medio mal, es 5 para las 8, nos tomaremos pues unos 10 minutitos de descanso, o sea, en 10 minutos estamos reiniciando la parte de ventilación. ¿Ok? Muy bien, permiso. ¿Ya se agregó más? ¿Le agregué? No. Había menos. Sí, te dije esta cantidad.
Bueno, vamos a reiniciar. Vamos al tercer capítulo. Ya hablamos de atmósfera, ya hablamos de mecánica. También hablamos de fotosíntesis. Ahora vamos a hablar de ventilación, ¿no? Aquí de rojo está qué cosa es ventilación. Vamos a volver a recordar nuestro pulmoncito fisiológico. Lo tenemos acá. Y en este pulmoncito fisiológico, que ya ustedes lo conocen, siempre lo vamos a ir relacionando con el espirograma. Siempre con el espirograma para ver en qué estado de la respiración estamos. ¿Qué estado? Nos vamos a ubicar al final de expiración normal o de reposo, que es acá. Final de expiración normal o de reposo. Ahí estamos. Acá, o sea, hemos inspirado, hemos botado y nos paramos ahí. Ahí nos paramos. No respiramos ahí. ¿Qué está ocurriendo en esta etapa entre nuestros alvéolos y las vías aéreas? Como estamos viendo, ambos están de amarillo. ¿Qué significa ambos amarillos? Que ambos tienen la misma composición de aire. 15.4% de oxígeno y 5.6% de CO2. Ambos son color amarillo, ambos tienen la misma composición. Al final de la expiración normal. En la atmósfera tenemos un aire que se viene a ser el aire atmosférico y que la composición es diferente. Ya les dije que la composición del aire en la atmósfera es 21% y 0% de CO2. Muy bien, ahora vamos a pasar de esta etapa de aquí arriba. Vamos a inspirar, vamos a hacer una inspiración normal. Muy bien, entonces estamos acá, en este punto, inspiración normal, y entonces estamos aquí en este punto que se llama final de inspiración normal o de reposo. Inspiración normal o de reposo, final de inspiración normal. Y vemos que este volumen de aire que estaba inicialmente acá ha ingresado. Cuando este volumen de aire ha ingresado, miren ustedes lo que ha pasado. Una porción de este aire fresco o aire atmosférico se ha quedado ocupando las vías aéreas. Una porción. Y una gran porción ha ingresado a los alvéolos. Y el que estuvo inicialmente acá, ocupando esta zona de acá, ha sido empujado hacia los alvéolos nuevamente. ¿No es cierto? Entonces, si retrocedemos, ¿no es cierto?, este aire atmosférico, el momento que se contrae el diafragma para una inspiración normal o de reposo, entonces va a empujar este aire que está acá, lo va a empujar. Y vamos a tener la siguiente etapa,
el cual, como ustedes ven, una porción se queda en las vías aéreas y una gran porción ingresa a los alvéolos, y como ya les dije, este es el que estuvo y ahora ha sido empujado. Estamos en esta etapa. Bueno, pero este es esquemático nomás, porque a la larga, este aire que conforme va ingresando se va a ir mezclando, ¿no? Y como podemos ver, pues, este aire que está aquí, ¿no?, tiene más oxígeno que el que tiene acá, y no tiene CO2. Entonces, en el momento que ingresa, pues, como tiene más oxígeno, va a enriquecer el oxígeno que está acá y va a diluir el CO2 que está acá, porque este no tiene CO2, ¿no? Va a diluir. Entonces, ¿qué cosa pasa en el siguiente esquema? ¿Ves? Todo esto a la larga llega a mezclarse, cosa que no sucede con el aire que está en los alvéolos, con el aire que, perdón, en las vías aéreas. Ahí no hay intercambio gaseoso, ahí no hay con quién mezclarse. No hay ni intercambio gaseoso y permanece en sus mismas condiciones. Muy bien, pasamos a la nueva etapa, vamos a expirar. O sea, inspiramos y después expiramos. El aire que sale, pues tiene una porción de aire alveolar, que es la que estuvo mezclándose con este que estuvo acá, y sale una porción tal como entró. No intercambió con nada, entró con la misma composición. Si nosotros ahora mezclamos ambos, vamos a tener esta mezcla que yo le he puesto aquí un color lila y que lo vamos a llamar aire expirado. Entonces tenemos aire alveolar, aire atmosférico, y la mezcla de estos dos se va a llamar aire expirado. Este aire expirado tendrá pues una composición intermedia entre esto y esto. Entonces tenemos oxígeno 16.6 y oxígeno intermedio. Creo que la siguiente esquema muestra mejor, ahí está. El aire atmosférico, mire, tiene bastante oxígeno, 21%, y este no tiene menos. Entonces la mezcla de ambos será un punto intermedio entre los dos. ¿Cuánto es ese intermedio? 17.6. El aire atmosférico no tiene CO2, el aire alveolar sí tiene, el punto intermedio es esto. Es como, si imaginamos, ustedes tienen en su mano derecha una lata de pintura blanca, por decirle, y en su otra mano una lata de pintura negra. En el medio tienen una lata vacía, entonces mezclan los dos. La mezcla pues no va a ser ni más negra, ni va a ser más blanca o blanca, pues va a ser un punto intermedio, será un gris, ¿no? Un plomo. Este plomo va a ser pues este que está acá. Entonces, en fisiología de la respiración, nosotros manejamos tres aires. Aire atmosférico, que es el que está en la atmósfera, como ustedes entenderán, que es el que nos rodea, aire atmosférico. El aire que siempre para en nuestros alvéolos, y también en parte del ciclo en las vías aéreas se llama aire alveolar. Y la mezcla de ambos, que sería el aire que expulsamos, el aire expirado. Cuando hacemos una respiración boca a boca, nosotros le pasamos al paciente, al ahogado o al que no respira, le introducimos aire expirado. Aire expirado, ¿no? Este es el aire que nosotros usamos en la respiración boca a boca. Cuando usamos el ambú, o sea, ese inflador de mano, eso es aire atmosférico, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Bien claro qué cosa es ventilación pulmonar. Entonces, aquí lo que tenemos que ver en este esquema es que miren el oxígeno, ¿no? En el aire, en el espacio muerto, pues tiene bastante oxígeno, ¿no?
Y en los alvéolos como disminuye porque este tiene poco oxígeno y se va a ir mezclando, ¿no? Es una zona intermedia. Lo mismo el dióxido de carbono, no tiene CO2, no tiene CO2, y como aquí en el aire alveolar hay CO2, entonces diluye, como les dije hace un momento. Y existe una zona intermedia, ¿no? Donde, bueno, va a ser pues la parte de la mezcla, ¿no? ¿Qué pasa cuando... Esto es lo que sucede, miren, en este esquema, miren ustedes qué pasa con el oxígeno. Yo empiezo a inspirar. Cuando empiezo a inspirar, mire, el oxígeno sigue bajando. Antes de eso, mejor. Recuerden que la respiración es cíclica, ¿no? Cíclica. La respiración es cíclica. Entra, sale, entra, sale, entra, sale. En cambio, la circulación sanguínea es continua. Entonces, en la habitación en que están ustedes, al otro lado de la pared, la sangre pasa continuamente. Y en la parte de la habitación, en la habitación donde ustedes están, el aire, también hay aire, pero su renovación es cíclica, no es continua, es este. Entonces, miren ustedes, como vimos en el esquema anterior, acá, en el momento, un poquito más atrás, aquí, en el momento que este ingresa, va a empujar este aire que está acá. Y este aire tiene la misma condición que esto, pero la sangre sigue sacando oxígeno y sigue dejando CO2. Entonces, cuando este empuja un poquito, este aire, este que está acá, no mejora el que está acá, porque tiene la misma composición. Pero como vuelvo a repetir, la sangre sigue sacando oxígeno y sigue dejando CO2. Entonces vamos a tener lo que sucede en este esquema de acá. En el momento que ingresa el aire que está en las vías aéreas, y como la sangre sigue sacando oxígeno, el oxígeno sigue disminuyendo. Y como la sangre nos deja CO2, el CO2 sigue aumentando, ¿no? Entonces el oxígeno sigue disminuyendo y el CO2 sigue aumentando. Ya cuando empieza a ingresar el aire fresco con la inspiración, entonces miren el oxígeno en los alvéolos cómo mejora. Y el CO2 disminuye. Y el CO2 disminuye. Ese es en la inspiración. En la expiración normal, miren, el ciclo expiratorio es un poquito más grande, la expiración es más grande, entonces miren, la sangre sigue sacando oxígeno, saca oxígeno, entonces el oxígeno sigue disminuyendo. Y como nos deja CO2, el CO2 sigue aumentando hasta que empiece nuevamente el ciclo este. Pero todos nosotros hemos en algún momento retenido la respiración. En este momento podemos retener nuestra respiración, obviamente voluntariamente, ¿no? Y también pues lo hemos hecho pues cuando buceamos, por ejemplo, ¿no? Y usted quiere correr todo el tramo de la piscina, no va a respirar, obviamente, ¿no? Si no tiene un aparato de buceo, me estoy refiriendo a buceo a pulmón, ¿no? Entonces usted para de respirar. O como hemos sido cuando hemos sido niños, o creo que también hemos estado, por ejemplo, en la piscina y con el amiguito, ¿no? Hemos dicho, bueno, a ver quién aguanta, ¿no? Sin nadar, sin bucear, quién aguanta más tiempo metido debajo del agua, ¿no? ¿Qué va a pasar? En esas circunstancias, la sangre sigue sacando oxígeno, sigue sacando oxígeno de los alvéolos y sigue acumulando CO2. Sigue acumulando CO2, hasta que llega un momento en que usted ya no soporta y tiene que sacar la cabeza a respirar, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan de esta figura. Aquí dice retención de la respiración. Retiene la respiración, el oxígeno sigue bajando porque la sangre sigue extrayéndolo. El CO2 sube porque la sangre nos sigue dejando CO2. Pero como no hay renovación en los alvéolos, entonces esto tiende a bajar.
Vamos a ver entonces, analizar un poquito más. Hace un momento vimos que después de una expiración, aquí inspiramos y expiramos. Al final de una expiración normal, ahora vamos a analizar este aire que expiramos. Hemos dicho que una porción del aire, más o menos, ¿no? Esta porción de aire y tiene igual composición como entró, aire atmosférico. Y este aire que está aquí, que es el aire pintado de amarillo, es el aire que estuvo aquí en los alvéolos, es el aire que intercambió gases. Como en reposo, el volumen de aire corriente es 500 centímetros cúbicos, tenemos que repartir cuánto se queda en los alvéolos y cuánto en las vías aéreas y cuánto entraron a los alvéolos. El volumen de las vías aéreas en los varones en promedio es más o menos 150 centímetros cúbicos. En las damas el volumen es 135 de este espacio muerto de las vías aéreas o espacio muerto. Vías aéreas lo hemos venido llamando siempre hasta ahora y también se llama espacio muerto porque este espacio no intercambia gases. Por eso se llama muerto. Y aquí es donde viene aquí volumen de aire del dead, la D, viene del inglés dead, que significa muerto. ¿Qué significa muerto? Espacio muerto, 150 centímetros cúbicos en varones, 135 en damas, ¿no? Variable según siempre, ¿no? Edad, sexo y talla, ¿no? Siempre variable. En promedio, 150. Si el VAC fue 500 centímetros cúbicos en reposo, si el VAC fue 500, entonces 500 menos 150 a los alvéolos ingresó 350 centímetros cúbicos. Como este procedimiento de ingreso y salida, se produce más o menos 12 veces por minuto, entonces en un minuto han ocurrido 12 eventos de esto. 12 veces han ocurrido esta vez. 12 veces. Entonces vamos a multiplicar, vamos a hacer la siguiente operación matemática. Muy simple. Ya hemos descompuesto, ¿qué es esto? Este es el VAC, que es igual a la suma del volumen del espacio muerto, B sub D, más el volumen del espacio alveolar. Volumen alveolar. 500, como ya vimos en el ejemplo anterior, en la gráfica anterior, 500 es igual a 150 más 350, ¿no? Lo que vimos en el momento anterior, dijimos que en los varones este es 150. Pero también les dije que este evento había ocurrido 12 veces. Este evento había ocurrido 12 veces. Entonces lo multiplicamos todo por 12, toda la ecuación por 12. 12 por 500 me da 6.000. O sea, en un minuto yo he respirado 6 litros. De esos 6 litros, ¿cuántos se quedaron en la vía aérea? ¿Cuántos se quedaron en la vía aérea? 12 por 150, o sea, 1 litro 800, perdón. 1 litro 800 se fue a las vías, se quedó en las vías aéreas. No cambió, no hizo intercambio gaseoso, o sea, fue un aire muerto. Un aire muerto, 1800. Y de los 6.000, 4.200 fueron útiles. Ingresó a los alvéolos e mejoró las condiciones de los alvéolos, o sea, mejor en qué sentido, aportó oxígeno y recogió CO2, 4.200. Por lo tanto, si nosotros ahora ponemos como símbolo esta ecuación que está acá, entonces ponemos el VAC, es igual al volumen del espacio muerto, más la frecuencia, más el volumen alveolar,
y todo eso multiplicado por la frecuencia. O sea, esta ecuación que está acá la hemos llevado a letras para generalizar. Esto por esto, que viene a ser 6000 en el ejemplo, se escribe así. Este símbolo que está aquí no lo he inventado yo, todos los símbolos son universales, están en los litros, se llama ventilación pulmonar. Este sí que está aquí se llama ventilación pulmonar. El puntito que está acá representa 1 minuto. Entonces, ventilación, mire, aquí se llama volumen, aquí se llama ventilación. Cuando tiene el puntito se llama ventilación. Es igual a la ventilación del espacio muerto, ventilación de tener puntito, aquí es volumen, aquí es ventilación del espacio muerto más la ventilación alveolar. Si nos retrotraemos a nuestro ejemplo que estamos hablando aquí, entonces la ventilación pulmonar de este caballero es 6 litros por minuto, o 6000 centímetros cúbicos por minuto, de los cuales en ese minuto 1800 estuvieron en las vías aéreas y 4200 entraron a los alveolos. Eso se define como ventilación pulmonar. Entonces aquí tenemos lo que viene a ser ventilación pulmonar. A ver, lean ustedes mismos en un momentito. ¿Está claro? ¿No? Ventilación pulmonar es la cantidad de aire que sale o entra, bien claro, o entra a los pulmones en 1 minuto. Entra o sale de los pulmones en 1 minuto. Es lo que teníamos acá. Esto que está acá. Que en el ejemplo era 6 litros. Esa es la ventilación pulmonar, de los cuales parte se ha distribuido en esto y parte en el otro. Vamos a ver qué sigue. Ajá. Lo que sigue es lo siguiente. En este esquema vemos que la ventilación es esta flecha que está aquí. Normalmente vamos a representar que en los alveolos aquí existe 8 moléculas de CO2 y 10 de oxígeno. ¿En qué consiste una ventilación adecuada? Que las 10 moléculas de oxígeno, vamos a retroceder un poquito. La sangre nos deja 8 moléculas de CO2 y se lleva 10 moléculas de oxígeno. Deja 8 moléculas de CO2 y se lleva 10 oxígeno. Para que aquí se mantenga su composición en forma adecuada, ¿qué tiene que suceder en la respiración? La respiración lo que tiene que hacer es dejar llevarse 8 moléculas de CO2 y dejar 10. Entonces se mantiene el equilibrio. Cuando eso sucede, la sangre deja 8 y la respiración se deja 10. La sangre se lleva 10 moléculas de oxígeno y la respiración te deja 10, hay un equilibrio perfecto. Entonces se dice que estamos, lo que estamos aquí diciendo, normoventilando. Normoventilación pulmonar. Creo que en este momento todos nosotros estamos normoventilando. Y leemos, ¿no? Normoventilando, ¿no? A ver, lean ustedes. Entonces va a ser la cantidad de aire, ¿no?, que entra o sale de los pulmones en 1 minuto y satisface la demanda metabólica. En reposo varía entre estas cantidades. Y el aire, ¿no?, en este momento, para el ejemplo aquí serían estos 6 litros, satisfacen la demanda metabólica, de los cuales 1800 se quedaron acá, y los 4200 satisfacen nuestra demanda metabólica. Demanda metabólica. Ejercicio es una actividad normal. ¿Qué pasa en el ejercicio? Todo el mundo sabe. Son los músculos que ustedes usan para desempeñar esa actividad
que van a consumir más oxígeno y van a producir más CO2. Por lo tanto, el aparato respiratorio tiene que proporcionarle eso. Por eso que yo pongo depende de la demanda metabólica, y para tener en reposo es 4.5 a 5.5 litros. ¿No? Tenemos, ¿ve? A uno de ustedes haciendo en el ejercicio. ¿Qué pasa en el ejercicio? En el ejercicio, como ven ustedes en este esquema, aquí están en reposo y empiezan a entrar a su faja ciega, a su faja ciega, empieza a hacer su ejercicio, empieza más demanda. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? El volumen de aire corriente aumenta. Ahí está, el vac corriente aumenta. ¿A expensas de qué? De los volúmenes de reserva, de ambos volúmenes de reserva. El vac aumenta, y el volumen de reserva disminuye en el ejercicio físico. Y como ustedes se han dado cuenta, pues depende de la intensidad. No es lo mismo caminar rápido o trotar que, por ejemplo, te persiga un perro o te persiga la policía y entonces tengas que correr a todo vapor. Entonces la demanda va a ser diferente, ¿no? Y sí, por eso de ahí viene el nombre de reserva. Reserva en la inspiración, reserva en la expiración. Entonces, en el ejercicio físico lo que va a ocurrir es esto. De acuerdo a la demanda, entonces la sangre, por ejemplo, ya no va a llevarse, como dijimos hace un momento, 10 moléculas, sino se lleva 30. Y te deja 24 de CO2. ¿Qué tiene que hacer la respiración para mantener una ventilación adecuada, para seguir normoventilando? Normoventilando. Tiene que abastecer eso. Por lo tanto, habrá un equilibrio perfecto. Entonces, volvemos a seguir definiendo lo que es normoventilación. Y si ustedes recuerdan este esquemita, miren, el mayor volumen de aire corriente que se ha incrementado, ¿quién es el que se beneficia? El aire que entra a los alvéolos. El aire que entra a los alvéolos representado por esta flecha. Y el aire que queda en las vías aéreas es igual, porque en las vías aéreas el aire no nos sirve para nada. ¿No? En este aspecto no sirve para nada. Aquí es lo que aumenta el volumen que entra a los alvéolos. El volumen que entra a los alvéolos. Por eso decimos demanda metabólica. Y en el ejercicio físico depende de la intensidad. Si usted necesita más, va a amanecer acá. ¿Y quién se beneficia? El volumen que va a los alvéolos. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Miren, estando en reposo, que ustedes ven que esta es la necesidad. ¿Qué va a pasar si por alguna razón yo respiro así? O sea, imagínense ustedes ahorita que están sentados, respiren como si estuvieran cansados. Háganlo. Hacemos eso y miren ustedes qué va a pasar. Nos vamos a llevar más CO2 y vamos a dejar más oxígeno. Entonces miren ustedes. Está bueno, pues no dejamos más oxígeno. Uy, solamente se llevan 10 y nuestros alvéolos le están proporcionando 30. Qué bueno, pues más oxígeno. Pero eso podría ser beneficioso, podría. El problema es esto que está acá, este desequilibrio que ocurre acá. Si bien el CO2 es un metabolito de desecho, pero también cumple otras funciones. Y la función la cumple, por ejemplo, en el equilibrio ácido-base. En el equilibrio ácido-base. Por lo tanto, al barrerse el CO2 va a disminuir acá. Y si disminuye acá, también va a disminuir en sangre. Y cuando disminuye en sangre, vienen problemas. Vuelvo a repetir. Entonces, si bien es cierto, el CO2 es un metabolito de desecho, no sirve, cumple una función en el equilibrio ácido-base. Por lo tanto, esta desproporción altera.
Como ya les dije, aumenta muy bien la concentración de oxígeno, pero disminuye la de CO2. ¿Cómo se llama eso? Hiperventilación. Hay que precisar bien esos términos, ¿eh? Hiperventilación. ¿Cuándo se respira? ¿Cuándo es hiperventilación? Cuando usted respira más el volumen del que usted necesita. Y haga la prueba. Aquí que puede hacerlo sin problemas, sin que nadie lo mire, póngase a respirar como cansado. Y al ratito está mareado. Hágalo. ¿No? Al ratito hablamos de segundos. Respira como cansado y siente que te mareas. Eso es el problema. A pesar que el oxígeno ha aumentado, pero el gran problema es la disminución del CO2. El gran problema es la disminución del CO2, que va a traer una alteración del equilibrio ácido-base. Esa es hiperventilación. Entonces, es la cantidad de aire que entra o sale en un minuto en mayor volumen del que necesita. Ustedes en este momento no necesitan respirar como cansados, no lo necesitan. Ahí está. Cuando usted respira más de lo que el que ingresa es a los alvéolos. Ahora, ¿qué pasa en una circunstancia completa? Vamos a decir, uy, aquí han puesto impuestos pues, al aire y ya no puedo respirar mucho. Me cobran para respirar. Entonces, usted respira menos. Miren lo que pasa. La sangre le deja 8 moléculas y se lleva 5 de CO2. Y acá se lleva 10 de oxígeno y solamente te deja 8. Desequilibrio. Usted respira menos de lo que debería respirar. Hay una disminución de oxígeno, o sea que va a haber una hipoxemia. Y el CO2 va a aumentar. Aquí la sangre va a haber una hipercamia porque ya no puede botar todo el CO2 que podría botar, ni captar oxígeno. Entonces vamos a tener el cuadro completo, contrario. Miren ustedes, cuando usted respira menos volumen, ¿quién es el sacrificado? El que entra a los alvéolos. Eso se va a llamar ¿qué? Hipoventilación pulmonar. Es la cantidad de aire que sale de los pulmones en un minuto en menor de lo necesario. En menor de lo necesario. Ahí está la flechita indicándole que el sacrificado es el volumen que entra en los alvéolos. Y hasta ahí hemos avanzado la parte de ventilación, ¿no? La parte de ventilación. Entonces, esto que voy a retroceder un poco porque hay que precisarlo, porque mañana más tarde, en medicina, la mayor parte de casos es de ventilación. Todo se traduce en ventilación. ¿Cuánto ventila el paciente? Entonces hay que entender bien cuánto ventila. Entonces cuando nos referimos a ventilación, la parte que importa es la ventilación del alvéolo. La ventilación de los alvéolos. Este no importa, porque aquí es donde se realiza el intercambio gaseoso. No la ventilación de las vías aéreas. Porque eso no intercambia, ahí no se intercambia nada. Esto es lo que importa. Entonces, cuando usted abastece de aire suficiente a los alvéolos y los alvéolos mantienen una concentración de oxígeno y CO2 adecuada, decimos que estamos hiperventilando. Perdón, estamos normoventilando, como nos sucede ahora. Les dije hace un momento, a ver, simulen respirar como cansados. Al ratito están mareados, está sucediendo esto. Si bien es cierto el oxígeno en los alvéolos, A mayúscula en los alvéolos, ha aumentado, el CO2 ha disminuido. Y esa disminución del CO2 trae como consecuencia ese mareo que ustedes tienen. Lo mismo, yo lo dije en forma sarcástica, ¿qué pasa si hay impuesto al aire? Y usted no puede pagar el aire que le están vendiendo. Va a ocurrir este desequilibrio.
Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Poco oxígeno en los alvéolos, mucho CO2. Y cuando aquí en los alvéolos disminuye el oxígeno y aumenta el CO2, eso inmediatamente se traduce a la sangre. Inmediatamente se traduce a la sangre. Entonces la sangre ya no puede captar mucho oxígeno ni para poder dejar su CO2. Entonces en la sangre va a ocurrir una hipoxemia, emia sangre, hipoxemia, disminución del oxígeno en la sangre, y una hipercapnia, aumento del CO2 en sangre. Y vamos a tener el término que hemos definido, hipoventilación alveolar. Ahí la flechita girando le está diciendo que cuando usted respira menos de lo que necesita, el sacrificado, ¿quién es? Los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares. Muy bien, vamos a avanzar hasta donde lleguemos, distribución de aire y sangre, que creo que sí tenemos para las 9 terminar. Aquí tenemos nuestro pulmón anatómico y vemos pues que el ilio pulmonar, en el ilio pulmonar, ¿no es cierto?, que más o menos se ubica un poquito más abajo de la mitad del pulmón, ¿no? Un poquito más abajo de la mitad del pulmón. Aquí no se ve bien porque como está graficado también las bases pulmonares, no da esa impresión, ¿no? En el esquema, ¿qué cosa es lo que estamos viendo? Vamos a ver en este pulmón cómo se distribuye, es lo que vamos a ver, la sangre y el aire en los pulmones. Eso es lo que vamos a ver. Todos creo que estamos sentados, por lo menos yo sí. De repente alguno de ustedes estará semisentado, pero no creo que ninguno de ustedes esté echado. Entonces, cuando estamos parados o sentados, el pulmón está en esta posición. El aire que entra por la tráquea y los bronquios generalmente se va a distribuir en forma pareja tanto en los vértices como en las bases. En medio, obvio. O sea, distribuimos 3 flechas para arriba y para abajo. ¿Qué pasa con la sangre? Flechas rojas. Va a haber una predilección por irse a las bases. ¿Por qué? Por la gravedad. Al aire también le afecta la gravedad, pero no es tanto como a un líquido. Por lo tanto, normalmente estando parado o estando sentado, en cuanto al aire, se distribuye en forma pareja. Casi pareja, casi. Mínima es la diferencia. En cambio, en la sangre sí es marcada, ya saben, por el efecto de la gravedad. Entonces, en conclusión, ¿qué cosa tenemos en un pulmón con una persona sentada o parada? Que los alvéolos que están en el vértice pulmonar reciben más aire, 2 de aire y 1 de sangre. En el intermedio hay un equilibrio, 2 de sangre, rojo, y 2 de CO2, azul. Ahí está un equilibrio. 2 de aire en los alvéolos, 2 de sangre. Y en las bases, por efecto de la gravedad, tenemos 3 de sangre, 3 flechas rojas, y 2 de aire. Y si esto nosotros lo llevamos a minuto, lo que sucede entonces, la relación ventilación alveolar perfusión es 2. 2 a 1. 2 entre 1, 2. Aquí 2 entre 2 es 1. Y aquí en las bases 2 entre 3 es 0.6. Normalmente en el equilibrio, normal, ustedes, yo, estando parados, sentados, ¿no? El equilibrio va a ser eso, la relación normal, ventilación alveolar, a mayúscula alveolo, la ventilación alveolar, la perfusión, es 0,8. Es lo normal, la relación ventilación-perfusión. Esto es importante recordar,
porque mañana más tarde en las diferentes enfermedades puede haber problemas vasculares o problemas de las vías aéreas. Entonces ya no entra aire, ya no entra sangre, etc., como vamos a ver a continuación, ¿verdad? Entonces, cuando la relación ya en suma es la ideal, la ventilación alveolar es 0,8, en esta gráfica dice ventilación uniforme, corriente sanguínea uniforme. Entonces el aire, aquí el autor de esta gráfica lo representa, miren, más oscuro, la sangre que entra, se pone en contacto con el aire que está ventilado adecuadamente, entonces una sangre arterializada ideal, ¿no es cierto? O sea que ha intercambiado adecuadamente gases. En este esquema, ¿qué va a pasar? Hecho por el mismo autor. ¿Qué va a pasar? Que por alguna razón, miren ustedes, en el lado B, ocurre esta obstrucción, una disminución de la luz. Entonces entra menos aire que el que debería entrar. ¿Qué pasa cuando entra menos aire a este alveolo? Ya les dije hace un momento, hipoventila. Si entra menos aire, ¿qué va a poner? Hipoventila. Entonces la sangre ya no sale tan limpia como acá. Ya no sale tan limpia. ¿Qué significa limpia? Que elimine todo el CO2 que debe eliminar y cargar el oxígeno suficiente. Entonces el autor simula qué cosa es lo que ha sucedido en el lado B. En el lado B, el poco aire que ha ingresado ha servido para oxigenar adecuadamente un poco de sangre, que ha salido bien, como ven ustedes. Pero el resto de sangre no encuentra aire con quien intercambiar, por lo tanto sale igual, como estamos viendo acá, sale igual. ¿Cómo se llama esto? Derivación o shunt pulmonar. La derivación o shunt, el término en fisiología, derivación, aquí nos estamos refiriendo a sangre que no se oxigena. Y le agregamos el apellido pulmonar porque está sucediendo en el pulmón. Porque también existe otra derivación o shunt cardíaco, ¿no? Entonces ese tiene otro apellido. No sé si ya vieron cardiología, pero este shunt o derivación cardíaca se refiere cuando, por ejemplo, existe comunicación interauricular, interventricular, persistencia del conducto arterioso. Entonces la sangre pasa de la circulación derecha a la izquierda sin pasar por los pulmones. Eso se llama derivación o shunt cardíaco. Aquí nosotros estamos hablando de derivación o shunt pulmonar. ¿Ok? Esa es una opción. ¿Cuál es la otra opción? Ajá. Aquí como estamos viendo, ¿y eso ocurre normalmente? Bueno, sí. En las bases. Porque en las bases decimos que hay más sangre que aire. Es normal, por eso decíamos 0.6 hace un momento. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón en este pulmoncito B, también hecho por el autor, pulmoncito B, el aire entra normalmente, pero por alguna razón la sangre que entra es menor? Miren ustedes ya de la gráfica, menos. Entonces la sangre sale bien, hasta más limpia que acá creo que sale. Bien, sale bien. El autor ha representado así. Un poco del aire que entra acá, un poco, es suficiente pues para la cantidad de sangre que está llena. Es suficiente. ¿Y el resto qué hace? Nada. No tiene con quién intercambiar. Eso se llama espacio muerto alveolar. Espacio muerto alveolar, como le he subrayado aquí de rojo. Y este es para diferenciarlo del espacio muerto anatómico. ¿Cuál es el espacio muerto anatómico? Las vías aéreas. Entonces el espacio muerto alveolar se refiere en la circunstancia cuando por alguna razón
la sangre que llega a los alvéolos disminuye, es menos de lo que debería pasar. Entonces, el aire que está aquí, ¿qué hace? Una parte es suficiente para la poca cantidad de sangre. El resto, nada. Espacio muerto alveolar. ¿Dónde ocurre eso? Generalmente en los vértices. Entonces, normalmente en las bases ocurre shunt, en las bases ocurre shunt, y en los vértices ocurre espacio muerto alveolar. Pero eso es así, eso es normal. La cosa es que después la sangre todo se mezcla y ya termina en una normoventilación, ya termina adecuado. Eso es en condiciones normales. Aquí tenemos, miren ustedes, la distribución de sangre mediante un angiograma. Mira cómo se distribuye parejo la sangre en un pulmón. Y aquí vemos este esquema, pues que como hay una preferencia de la distribución de sangre, ¿no? Flujo sanguíneo. Normal. ¿Ok? Paramos. Mañana repasaremos un poquito más de distribución de sangre ahí de los pulmones. Y ahora nos quedamos acá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario hasta ahora? ¿Delegada? Creo que no hay nada, doctor. Muy bien. He ido despacio, repitiendo, sin el estrés de la clase presencial. Así es que repasen sus esquemas. Yo sé que este esquema lo tienen todos ustedes porque siempre lo repito todos los años, ¿no? Entonces, entiéndanlo bien. Aquí lo más importante que tenemos que recordar de todo esto es ventilación. Ventilación. Porque mañana más tarde, cuando estén fundamentalmente ustedes en emergencia, los mayores problemas que se presentan son problemas de ventilación, y hay que entenderlo bien cuando dice que estamos hiperventilando o hiperventilando. Y para eso viene el uso del oxígeno. Oxígeno, póngale oxígeno, necesita oxígeno. Bueno, ya veremos en qué caso se necesita oxígeno y en otro podemos poner oxígeno, aunque sea por gusto, pero le ponemos. Ya veremos por qué razón. ¿Ok? Así que estudien bien. El día lunes nos encontramos a las 7 de la mañana y espero que el día lunes en el sitio donde voy a estar no haya problemas con la transmisión. Si no, ya veremos qué solución le damos. ¿Ok? Gracias, muchachos. Gusto de escucharlo. Felicidades. Gracias, doctor. Hasta el lunes.